Pablo en Éfeso. Hechos 19, versículo 8. 19:8. Dice la palabra de Dios: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 5. Que quiero compartir es avivamiento en Éfeso. Hablar de un avivamiento es hablar de un despertar. Hablar de un avivamiento es hablar de un derramamiento del Espíritu en proporciones sin igual. A través de los tiempos de la iglesia han habido momentos en los cuales el mover de su Espíritu se ha visto de manera pero muy palpable, y donde hay, hermanos, un derramamiento del Espíritu, por cierto, hay cambios en todas las áreas. Hay personas que se convierten a Cristo, hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones, hay personas, hermanos, que abandonan sus antiguas prácticas y se vuelven a Cristo. Eso se ha visto a través de los años, no solamente en lo que la Escritura registra, sino también en avivamientos importantes, partiendo desde Inglaterra, ¿verdad? De los tiempos después de la Reforma, luego avivamientos también en el norte, Norteamérica, avivamientos en el mismo Suramérica también. Y bueno, el Espíritu de Dios quiere hacer obras impresionantes, hermanos, en nuestras vidas. El Espíritu de Dios que se ha manifestado en esos lugares es el mismo Espíritu que nos ministra hoy en estos días. Vemos en esta oportunidad uno de los grandes avivamientos, porque si hablamos de lo que la Escritura registra, quizás tendríamos que hablar primero de Hechos 2, ¿verdad? Y eso pues lo vimos hace ya un buen rato, cómo el Espíritu de Dios de manera pero maravillosa fue derramada sobre aquellos hombres que oraban a Dios, que se quedaron pidiendo, ¿verdad? Esa promesa que el Padre había dado a ellos, y fue todo una realidad. Luego también se ve un avivamiento en el capítulo 8 mismo de Hechos. Ahí ya no eran judíos, ahí eran samaritanos, una raza mixta, ¿verdad? Entre judíos y paganos. Pero de igual forma el Espíritu de Dios quiso manifestar su gloria y lo llenó a ellos de una manera impresionante. Y todos los demás se quedaban admirados. Luego más adelante en el capítulo 10 se halla también un momento muy especial en la casa de Cornelio. El Espíritu de Dios de nuevo vino sobre aquellos discípulos. Pero hoy tenemos algo que marca un antes y un después. Estamos hablando ya de pueblo completamente pagano. Eran
Efesios en este caso. Quiero que veamos en este tema de hoy, en primer lugar, la predicación de la palabra de Dios. Para hablar de elementos que provocan un avivamiento o elementos, hermanos, que se dan en un verdadero avivamiento, tenemos que saber que el número uno y central es la palabra de Dios. No podemos estar hablando hoy de avivamiento sin un, hermanos, mover en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Si un pueblo, estimados hermanos, no aprecia la palabra de Dios, sería cualquier otra cosa menos un avivamiento, porque el avivamiento implica un conocer a Dios más, ¿verdad? Y lo podemos conocer a Él a través de su palabra. Entonces necesitamos nosotros estar metidos en el leer, en estudiar, en escudriñar su palabra, y de esa forma nosotros vamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero que veamos en esta primera parte que Pablo inicia su mensaje en la sinagoga. Dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y quisiera que recalcáramos lo que dice el versículo 10 también. Así continuó, dice, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Primero entra a la sinagoga. Ahí predicaba él siempre. Esto, cuando yo lo leo, pareciera que lo he leído 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, como 5 veces y más. Porque a cada ciudad que Pablo llegaba siempre entraba a la sinagoga. Les hablaba a sus nacionales, a sus connacionales, a sus compatriotas, a sus hermanos judíos. Y muchos de ellos recibían la palabra, pero otros rechazaban ese mensaje salvador. Entonces, cuando los judíos rechazaban, Pablo decidía irse a los gentiles, y eso se viene repitiendo. Pero en Éfeso dice que Pablo estaba ahí en la sinagoga durante 3 meses, según dice el versículo 8. Y me gusta mucho porque nos aclara la forma como él se conducía. Dice que en la sinagoga hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea que la gente se oponía, pero él no se sentía intimidado, él no se sentía cobardado. Hermanos amados, porque en el ministerio, más que todo al aire libre, siempre habrán personas que hayan oído a la palabra de Dios, pero también van a haber otras personas que se van a oponer al mensaje de Jesucristo. Y cuando digo oponer, no me refiero solo a palabras, porque hay gente que contradice el mensaje. Hermanos, esas personas andan llenas de demonios. Esas personas que hablan mal del evangelio, esas personas que hablan mal del predicador, esas personas andan influenciadas por el demonio. Pero ese mensaje poderoso es capaz de cambiar ese pensamiento de esas personas. Porque las palabras no son humanas, las palabras deben ir llenas con el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros. En realidad ninguna palabra de hombre puede cambiar. Por suave que hable, por fuerte que hable, no puede cambiar. Lo único que cambia es el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos seguir predicando, y Pablo dice que discutía con ellos 3 meses, lo hizo de esa forma. Muchos recibían, otros resistían, otros, como vamos a ver, dice que hasta maldecían el mensaje. Pero se queda 3 meses ahí. Luego dice el versículo número 9, endureciéndose, aquí dice 3 cosas, endureciéndose algunos y no creyendo, otra cosa, maldiciendo el camino delante de la multitud. Mire lo que hizo Pablo, se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. 3 cosas dice que no creían, como dice ahí el versículo 9, endureciéndose algunos, no creyendo y maldiciendo. Los corazones duros. Si nosotros hacemos memoria, hubo un tiempo que nosotros también éramos duros. Hubo un tiempo en el que nosotros sabíamos que lo que se predicaba era la verdad. Sin embargo, nuestro corazón estaba habituado al pecado. Estaba habituado a hacer lo malo siempre.
Pero qué maravilloso es cuando el Espíritu de Dios una vez y otra vez está tocando el corazón, está tocando a la mente, y hay un momento en el cual esa palabra hace impacto. Y cuando esa palabra, hermanos, hizo algo en nuestros corazones, le dimos el sí al Señor. Y ese momento fue maravilloso, porque aquel corazón duro y aquel corazón de piedra es transformado por el poder del Espíritu Santo. Y hoy son corazones sensibles, corazones que alaban el nombre de Dios, que bendecimos el nombre maravilloso de Dios. Éramos duros, así como estas personas. Se endurecían, dice. No creían, maldecían. Yo creo que si estamos acá es porque Dios no permitió que llegáramos al momento de la blasfemia del Espíritu Santo. Porque es terrible. Cuando uno evangeliza en la calle se encuentra de todo. Hay gente que le pone mucha atención. Hay otra gente que dice, no puedo, estoy ocupado o voy rápido. Hay otra gente que insultan. Eso es problema ya. Cuando una persona comienza a decir cosas malas. Todavía recuerdo una persona en una oportunidad en la Plaza Barrios, la que esa persona, no, dijo, a mí no me hablen de Jesús, y comenzó a maldecir el nombre de Jesús. Pobrecitas esas personas, hermanos, no saben. En realidad esas personas están expuestas a la misma muerte. No saben que ellos mismos están como firmando su sentencia de que el mismo diablo se los va a llevar. Es terrible eso. Mucha gente que ha blasfemado el nombre de Dios, rapidito le llega su factura. Pero estas personas da que pensar porque eran judíos, conocían de Dios. Dice que se endurecían, no creían, maldecían el camino. Y cuando dice el camino, se está refiriendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Maldecían el evangelio, pudiéramos decir hoy nosotros. Maldecían a los cristianos. Es terrible. Pablo dice, se aparta. Se va para donde un hombre que se llama Tiranno. Era una escuela. Según los entendidos, era un lugar donde se hablaba de filosofía. Era un lugar, donde por la mañana se impartía clases acerca de lo que es la filosofía. Pero por la tarde quedaba vacío. Más que todo en los tiempos cuando se dice que hacía gran calor, así como hoy, ¿verdad? Gran calor, y dicen que esos tiempos no les interesaba a los demás. Entonces Pablo ahí aprovechaba, estaba solo en ese lugar. Comenzaba él a dar los mensajes de Jesucristo. Porque el versículo 8 dice que el mensaje de Pablo era acerca del reino de Dios. Hermanos amados, la predicación central de nuestro amado Señor Jesucristo fue acerca del reino de Dios. Y la predicación de los apóstoles fue acerca del reino de Dios. Y la predicación nuestra en estos días tiene que seguir siendo acerca del reino de Dios. ¿Saben lo que significa? El gobierno de Dios. Como quien dice, Dios quiere gobernar los corazones. Dios quiere gobernar las familias. Dios quiere gobernar las ciudades, ¿por qué no decirlo? Él quiere gobernar los países enteros. Él quiere ser el rey del universo, porque la Escritura dice que Él es el rey de reyes y Señor de los señores. ¿Cuánto le hemos recibido, hermanos amados, a ese rey todopoderoso? Él es el rey. Recuerde las palabras cuando Juan el Bautista lo presentaba, cuando él mismo comienza su evangelio, él habló acerca del reino de Dios. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando comienza su ministerio, el Señor dice, arrepentíos y creed al evangelio. Entonces la expresión del reino de Dios actualmente es la iglesia. Muchos confunden a la iglesia con el reino de Dios, pero el reino de Dios es muchísimo más amplio que la iglesia del Señor. El reino de Dios se ha manifestado desde tiempos antiguos, desde que antes que se conociera la expresión como la iglesia de Cristo. La iglesia va a ser arrebatada y va a ser llevada a los cielos, y el reino de Dios va a continuar anunciándose todavía. Entonces, muchos rechazaron, pero Pablo aprovecha de irse a este lugar, de esta escuela, de este hombre llamado Tiranno, y sigue anunciando el mensaje.
Y según el versículo 10, yo quiero que hagamos un resumen acá del tiempo de predicación de Pablo. Según el versículo 8, ya leíamos que estuvo 3 meses predicando en la sinagoga. Pero luego en el versículo 10 dice de esta manera: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Mire qué interesante esto. 3 meses, 2 años, 2 años más. Ya llevamos 2 años, 3 meses. Primero estaba en la sinagoga, luego en la escuela de Tirano. Dice que él imparte la palabra, sigue enseñando, y Pablo no paraba de predicar el mensaje. Hoy en día las personas se interesan por muchas cosas. Usted puede ver lugares llenos. Pongamos un ejemplo bien práctico, actual. Podemos quizás salir al centro de San Salvador y usted va a ver llenos esos lugares. En las noches ni se diga, ¿verdad? Hoy que hay más libertad, pues las personas aprovechan de andar, de salir. No es que esté malo pasear. Por supuesto que si hay tiempo hay que hacerlo. Pero vaya a ver las iglesias. Vea los lugares donde se invoca el nombre de Dios. Vea los lugares donde se predica la palabra de Dios. No están igual de llenos. Pongamos otro ejemplo. Los estadios. ¿Cómo están esos estadios? Con capacidad, bueno, los estadios europeos, ¿verdad? De 40,000 para arriba. Cantidades de personas, ahí están, expectantes, ¿verdad? De todo lo que a ellos les gusta. Pero preguntémonos en esos mismos lugares si los templos están así de llenos. No están así. Es más, el ateísmo ha crecido grandemente en Europa y, ¿por qué no decirlo, en Norteamérica también? Es terrible, pero hermanos, nosotros no nos debemos cansar de predicar el mensaje. 2 años llevaba ya Pablo y más de predicar la palabra. Y según el versículo 22, mire lo que dice, la parte final. Dice que él se quedó, Pablo se quedó allí por algún tiempo en Asia. Primero dijo 3 meses, después dice 2 años y hoy dice por algún tiempo. Pero si leemos el capítulo 20, versículo 31, ya cuando Pablo se está despidiendo de Éfeso, dice él, por tanto velad, les está hablando a los ancianos de Éfeso, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren lo que Pablo dice. Pablo era una persona, hermanos, que se entregó al ministerio de manera plena. Predicaba todo el tiempo. Como acá dice, predicaba en la noche, predicaba en el día. Y otro versículo de este mismo pasaje, el versículo 28, veamos, sí, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pero el 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mire qué interesante. Pablo les había predicado toda la palabra, no solo salmos, no solo proverbios, no solo el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo, había predicado toda la palabra de Dios. Les había predicado por libros, les había predicado por temas, les había predicado doctrinas. Bueno, ¿qué nos había enseñado Pablo? Entonces nosotros debemos aprender que lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos su voluntad. ¿Cuánto habrá estado Pablo? Bueno, ahí hace el resumen. 3 años, dice, en un solo lugar. Esa iglesia fue bendecida. Ese lugar fue bendecido. La palabra entonces es importante para que haya un mover de Dios, para que haya un despertar y que la gente no sea engañada, hermanos amados. Debe conocer la verdad de Dios. Ya vamos a ver el resultado en esta parte que sigue. En segundo lugar, veamos que para que haya un avivamiento también debe de haber un mover del Espíritu de Dios. Dice el versículo número 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando yo estaba leyendo esto, lo leía
y lo releía y cada vez me llamaba más la atención. Dice, y hacía Dios. ¿Quién hacía? Y hacía Dios, dice, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, el énfasis, ¿dónde está, hermanos? El énfasis está en el que hace las cosas. No está en la persona. Por supuesto que los siervos de Dios, pues, llegan a ser reconocidos por la forma como Dios los utiliza. Pero la gloria no es de los hombres. La gloria no es de ningún apóstol, de ningún profeta, de ningún evangelista. La gloria debe ser de Dios siempre. Y así a Dios dice milagros extraordinarios. Quiere decir, hermanos, que cuando hay palabra suficiente, cuando hay llenura del Espíritu de Dios, téngalo por seguro que grandes cosas van a ocurrir. Tenemos que estar preparados. De hecho, tendríamos que estar expectantes de lo que Dios va a hacer. Hay veces que dejamos de creer en el poder de Dios. Hay veces que pensamos que el Espíritu de Dios pues era allá en el tiempo antiguo. Pero el Espíritu de Dios, que Dios mismo, es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Y lo que Él hizo allá en el tiempo antiguo, lo puede hacer hoy mismo. No sé cuántos creemos esta palabra, hermanos, porque tenemos un Dios todopoderoso. Este es el Dios todopoderoso. Así a Dios dice milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Muchos han tomado incluso doctrina de esto, y hay que tener cuidado. Muchos se han ido al punto de que ellos dicen, no, se han vuelto como ritualistas, ¿verdad? Y hoy en día incluso ellos aplican eso, ¿verdad? Dicen que hay paños bendecidos y todo eso. Se alejaron de la palabra y se fueron a lo que es casi el ocultismo. Pero en ese tiempo, hermanos, obró de esa manera el Señor, porque el tiempo, hermanos, tenía que avanzar el mensaje rápido en esa gente que no conocían nada. Los siervos eran menos que hoy en día, y de modo que tenía que aprovecharse todas las oportunidades que había. Las ropas que él usaba para trabajar, dice que esas son las que llevaban y le ponían a los enfermos. Hay que dejar claro que no es ningún paño, ningún pañuelo, ni nada por el estilo que sana, hermanos. El que sana es el Dios Todopoderoso. La fe que esa gente tenía cuando decían esto pertenece a Pablo, el gran siervo de Dios, sí, creían que era el hombre que Dios había mandado para predicar el mensaje. Y la gente se sanaba. Porque dos cosas dice ahí. Dice que los enfermos sanaban y los que estaban endemoniados eran libertados. Entonces es una realidad que cuando hay presencia de Dios, los enfermos van a sanar. Pero muchas veces el que ora es el que tiene falta de fe. En otras oportunidades, la misma persona que está pidiendo oración ni siquiera cree que se puede sanar. Ni siquiera cree, que Dios lo puede sanar. O podría ser que los dos no creen nada, que la iglesia se volvió escéptica, que no cree en el mover del Espíritu de Dios. Si creemos que el mover del Espíritu fue para los tiempos antiguos, ya lo encajonamos. Pero la realidad es que la Escritura dice algo diferente. Esta palabra bendita dice que Dios va a seguir obrando a través de los tiempos. Y la iglesia, si es posible, va a ser arrebatada a los cielos, pero el Espíritu de Dios seguirá haciendo maravillas como Él quiere. Porque aquellos siervos, 2 testigos y los que manden con el mensaje en aquel tiempo harán maravillas, hermanos. Quiere decir que Dios quiere usarnos a todos, hermanos, en algún momento determinado. Y este es el tiempo de nosotros. El tiempo de la iglesia es hoy. O sea que depende de nosotros. Si una persona dice, no, ¿y cómo va a creer usted que yo voy a orar por un enfermo? ¿Y cómo será que se podrá sanar si yo le pusiera manos? Es que no es usted, es Dios. Es Dios obrando. Si nosotros tan solo creyéramos eso, hermanos, les digo, veríamos más milagros en medio nuestro. Pero muchos dirán, no, hay que llamar al pastor. Y de hecho que nosotros para eso estamos, con la ayuda del Señor.
Los líderes, hay que llamar al líder, hay que hacerlo también. Pero la realidad es que todos nosotros hemos recibido dotación de poder. Si usted tiene el Espíritu Santo, estimada hermana, estimado hermano, usted tiene poder. Ya lo creyeron algunos tres. Hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder. Hoy sí. ¿Cuántos tienen el poder de Dios, hermanos? Yo creo que todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder. No vaya a creer usted sana por una persona y usted, ay, ya, verdad, ya no, a mí me salúdenme diferente. No, hermanos amados, el Espíritu Santo es el que hace la obra y nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Eso es. Entonces, no se asombre. Si una persona le ministra a usted y usted dice, pero ¿y cómo me dice eso si yo ni siquiera a nadie se lo había dicho? Hermano, Dios lo conoce todo. ¿Y por qué nos vamos a asombrar nosotros? Entonces, hay un mover precioso del Espíritu. Y el versículo 12 dice que incluso se llevaban los paños o delantales de Pablo y los llevaban y se los ponían a los enfermos. Y ellos eran sanos y otros eran libertados. Pero hasta ahí todo hermoso. Pero luego en ese mismo mover viene la imitación. Uno se podrá preguntar, ¿y por qué las personas que al parecer son más llenas del Espíritu, o en iglesias incluso que puede llegar quizás hasta jactarse de que tienen el poder de Dios, es donde hay más perturbación de espíritus? Es donde hay más manifestaciones del enemigo. No sé si ustedes ya se lo han preguntado. Muchas veces la falta de conocimiento bíblico. Otras oportunidades, falta de discernimiento de espíritus. ¿Qué más le podemos seguir agregando a eso? Las personas se alejan de todo lo que es verdadero, hermano, y se enfocan solamente en lo, ¿cómo podemos llamarle? Espiritualista, aunque el término pues creo que ni es ni tan correcto. Pero ¿qué pasa? Estas personas no eran ni convertidas. Según lo que dice el versículo 13, algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oigan lo que ellos decían. Jesús es el mismo, hermanos. El siervo de Dios sigue siendo el mismo siervo de Dios, o los siervos de Dios siguen siendo siervos de Dios. Pero y las personas que no creen siguen siendo incrédulas, hermanos. Y muchas veces puede haber imitación. Nosotros dejemos que las personas sigan cantando las alabanzas de nosotros, que las canten, ¿verdad? Cuando digo de nosotros es del pueblo evangélico. A reuniones también, ¿verdad? Tipo evangélico, ¿verdad? Para que digan que es lo mismo. Leen la escritura, ya casi lo mismo que los evangélicos. Imitación. No, si ahí hablan lenguas también, dice, ¿verdad? Hablan lenguas. Entonces, ¿qué es lo mismo quizás? Se pregunta la gente. ¿Qué pasará entonces con esos moveres? Hay que ver si es verdad que ahí está el Espíritu de Dios. Hay que ver si es cierto, hermanos amados. Si está el Espíritu de Dios, cosas van a ocurrir. Pero yo estoy consciente que la clave es haber recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Si no se ha hecho eso, puede ser cualquier cosa, menos creyentes, ¿verdad? Pero estos hombres intentaron y vieron que Pablo pues hablaba a los espíritus malos y salían, y que incluso la ropa, ¿verdad?, que él usaba obraba milagros. Y dijeron: vamos a hacer lo mismo nosotros, dijeron ellos. La imitación nunca ha salido bien. Por eso es que incluso hasta los predicadores, ¿verdad?, que tratan de imitar a otros, nunca les va bien. Porque ellos quieren el don de aquel otro, ¿verdad? O incluso en la alabanza también podría ser. Hay gente que trata de imitar a los grandes siervos, ¿verdad? No, nos estamos privando de lo que de verdad Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero estos hombres, dice que salían, eran 7 personas, y dice que salían a tratar de expulsar demonios en el nombre de Jesús, dijo el que predica Pablo. Y dice que el espíritu malo habló de ese muchacho que estaba, o de ese hombre que estaba endemoniado. Y mire lo que dice el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo:
A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Qué terrible, ¿verdad, hermanos? No les voy a decir a ustedes qué tal si a ustedes les dijera Dios eso, porque yo sé que ustedes son hijos de Dios y son las hermanas hijas de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, ya lo dijimos. Pero estas personas no eran convertidas. No las conocían, ni siquiera los diablos, los demonios. No es que yo comparta completamente la enseñanza de un siervo de Dios, pero tiene una característica. Bueno, ni siquiera el nombre voy a decir. Él dice algo así: el siervo de Dios, dice, no debe ser conocido solamente en el cielo, dice él, sino que también debe ser conocido en el mismo infierno, dice él. Pero él lo dice en el sentido de que los mismos demonios también deben de saber quién es un siervo de Dios. ¿O creen ustedes que me salgo del marco bíblico al decir eso? Al mismo Señor Jesucristo dice que los demonios le decían: sabemos quién eres. Los demonios lo saben. Sabemos que eres el bendito, el Hijo de Dios. Y cuando venía decían: ya vienes a atormentarnos antes del tiempo, decían ellos. No nos mandes al abismo, le decían en otras oportunidades. Entonces, al cristiano verdadero, los demonios saben también quién es. Pero de alguien que no, ha habido oportunidad que los mismos demonios se ríen de la persona cuando quiere hacer una liberación. Y le han llegado a decir: vos sos de nosotros mismos. Fíjense qué terrible fuera eso. Hermanos, pero estos hombres quedaron avergonzados. Dice que el espíritu se lanzó sobre ellos, o el hombre se lanzó sobre ellos. 16, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ganaron o perdieron ellos? Perdieron, ¿verdad? Porque se estaban enfrentando a algo que ellos no conocían. Si uno dijera: aquí viene, ¿verdad?, el pastor fulano de tal. Ay, Dios mío. Aquí viene, ¿verdad?, el líder fulano. No, hermanos. No, nada de eso va a pasar. No va a pasar nada. Somos siervos, lo dije hace un rato. Nosotros vamos a poder hacer algo solamente en el nombre de Jesús. Es al nombre de Jesús que temen los demonios. Incluso, hermano, en momentos en los cuales hay acechanzas, porque acechanzas hay. Lo que pasa es que la gente no sabe a veces. Si siente temor en un momento y nada está pasando, es influencia de demonios. Hay gente que se siente triste a veces y no sabe ni por qué. Los mismos demonios están queriéndole hacer sentir así. Repréndalos en el nombre de Jesús y declaremos victoria, porque el Hijo de Dios, hermanos, así como Cristo es el vencedor, somos vencedores. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto le bendecimos, hermanos? Entonces, a ellos les fue mal. Y la última parte que quiero que veamos es: en un verdadero avivamiento también hay conversión de multitudes. Hay un elemento que quiero solamente mencionarlo como cuarto, pero me interesa esto: conversión de multitudes. Dice el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mire qué interesante. Hay gente hoy en día que llegan a las iglesias y hacen la profesión de fe, o afuera quizás también evangelizando. Dice la persona, ganamos hoy, dice 10, dice. Otros dicen 50 ganamos. Pero hermanos, hay que ser conscientes. Bueno, nosotros sería que estamos haciendo la tarea, no hay ningún inconveniente en eso. El problema es de las personas. ¿Qué pasa con esas personas? ¿De verdad están aceptando a Jesús? ¿De verdad se están arrepintiendo de sus pecados? Eso queda en incógnita, ¿verdad? Pero estas personas dicen que los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Una persona que se convierte de verdad no es aquella que solamente que llora, porque nosotros pensamos que porque llora ya se arrepintió de verdad. Eso no es del todo verdad. Por supuesto que una persona, hermanos, que de todo corazón le nace, ¿verdad? Y dice: no, soy malvado, y oyó el mensaje predicado
y el Espíritu de Dios lo toca y en el momento del llamado pasa al frente y comenzamos a ministrar y llora, como se dice, a moco tendido. Bueno, si en su corazón está pasando algo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque es una manifestación de lo que está ocurriendo adentro. Pero si esa persona solamente la emoción o su culpabilidad quizás lo hace que llore, eso no es una verdadera conversión. Estas personas venían confesando sus pecados y daban cuenta de lo que ellos habían hecho. Una persona que de verdad se convierte a Cristo no le da pena, hermanos, arrepentirse y decir: no, he sido malvado, he andado en tantas cosas y que me da vergüenza, ¿verdad? Y bueno, y por eso es que llora la persona y dice: hoy rompo con todo esto, y le pide perdón al Señor, y nosotros le ministramos que el Espíritu de Dios pues le limpie, que su sangre limpie de todo pecado, y esa persona pues comienza una vida diferente, a caminar y a caminar. Pero si no hay un cambio, si en el corazón no hay algo que cambie, esa persona va a seguir siendo igual. Entonces ese es el peligro. El siguiente versículo nos da otro dato. Dice el 19: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Mire, estos se arrepintieron de verdad. Eran brujos, eran magos. Dice que traen sus libros. Quiere decir que esos libros ya no les iban a servir para nada. Ellos los están entregando, ellos los llevan. Y no es que los voy a quemar, ¿verdad? No, los traen ahí a la plaza para que todos vieran lo que ellos estaban haciendo. Los queman. Y echa la cuenta, dice, de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esos libros eran valiosísimos. Estaba investigando y dicen algunos que cada ciclo de plata por lo menos era el equivalente de un día de trabajo. Y si dice que eran 50,000 ciclos, ¿cómo dice? 50,000 piezas de plata. Estamos hablando de 50,000 días de trabajo. Entonces, Dios mío, quizás el equivalente de toda la vida casi. O no sé, tendríamos que sacar una cuenta. Pero todo eso, 50,000 piezas de plata valían los libros de esos hombres. Dicen los entendidos, era porque ahí tenían sus artes mágicas, ahí tenían todo lo que ellos, con lo que se ganaban hasta la vida, pues. Piensa esas personas si no de verdad se estaban convirtiendo. Dejar todo lo que a ellos les daba ganancia, porque entendieron que eso era del enemigo, pues, del diablo. Llegan, queman sus libros y ya no les interesa nada. No nos interesa, queremos seguir a Cristo, decían ellos. Entonces, una señal de un verdadero avivamiento es que hay conversiones. La gente a veces piensa que avivamiento es solamente alegrarse, ¿verdad? Y brincar o danzar o algo, y en la vida nada pasa, y la vida nada cambia. Eso no es avivamiento, hermanos. Hay cultos a veces de jóvenes, no lo dijo por nosotros. Hay cultos de jóvenes en los cuales hacen de todo, y las personas cuando salen a hacer lo mismo. O la gente adulta, lo mismo. Puede ser, vamos a hacer guerra espiritual, decían unas personas hace ya bastantes años. No, nosotros decían, todos nuestros cultos hacemos guerra espiritual. ¿Y qué hacen ustedes?, les decía la pregunta a alguien. Hacemos esto y hacemos lo otro. Vaya a ver, las personas eran las más chismosas de todas las señoras que se conocían. ¿Qué llenura del espíritu va a hacer eso? No, hermanos, el Espíritu de Dios nos va a cambiar, el Espíritu de Dios nos va a transformar de tal forma que nosotros vamos a ser conocidos por las demás personas, no por la mala reputación, sino porque vean el ejemplo de vida que la persona lleva. Una conversión verdadera. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Cuántos creyentes seremos nosotros aquí en Nueva Jerusalén? No hablo solo de nuestra congregación. Si sacásemos la cuenta, incluso fuera bueno también saber. Pero aquí en Nueva Jerusalén, ¿cuántos creyentes habrán? Por supuesto, han de haber cientos de creyentes. Probable que hasta miles quizás, entre todas las congregaciones. Pero hay que ver el cambio que se está operando. Hay que ver eso. Entonces, conversiones verdaderas, eso quiere el Señor. Y señalo como último punto y finalizamos. En un verdadero avivamiento hay un despertar también por las misiones.
por la evangelización, dicho en otras palabras. Si un pueblo no quiere evangelizar, diga lo que diga, no está avivado. Diga lo que diga, no tiene avivamiento. Hermanos, si nosotros acá tuviéramos cultos así, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, porque los cultos son muy excelentes. Pero si nosotros tuviéramos cultos aquí de la alabanza y todo, y júbilo, y digan un grito de júbilo, gloria a Dios y todo eso, y hacemos de todo, pero luego que decimos, hay que evangelizar, a saber quiénes, ¿verdad? A saber quiénes van a ir. ¿Cuál avivamiento? Nada. No, solamente gozarnos y llenarme yo, ¿verdad? Y todo eso. Es bueno llenarse de Dios, pero una persona de verdad transformada por el Espíritu de Dios comparte el mensaje con muchas personas. Y esto, hermanos, no es solo de predicadores. Esto es de todo verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Todo verdadero hijo de Dios. Hay personas en las iglesias, hermanos, que nunca le han hablado a otra persona de Jesús. Si usted dice, ese no es mi caso, gloria a Dios, ¿verdad? Si usted dice, no, yo le he hablado a fulano, yo he invitado a fulana. No, yo cuando tengo la oportunidad, hablo de Jesús, excelente. Pero hay personas en las iglesias que nunca le han hablado de Jesús a alguien más. Y en este caso, dice en los versículos finales, el versículo 20 dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y los últimos 3 versículos dice que Pablo se propone ir a regiones más lejos, a Acaya, principalmente a Corinto. Se propone ir a Macedonia, otra región grande. Después dice, voy a ir a Jerusalén. Y después que venga de Jerusalén, voy a ir a Roma. Dios mío, ese hombre es admirable, hermano. Y nosotros, no, y no me toca a mí. Ay, Señor. Ni siquiera en nuestra congregación, ¿verdad? ¿Cómo se va a apuntar si dice vamos a ir a visitar otra filial? No, dice que a mí me gusta ir donde estamos. Gloria a Dios que le guste, pero es bueno salir también. ¿Y qué tal si dijésemos a un lugar donde no hay casa de oración, donde hay que ir a solearse, donde hay que ir a invitar a otras personas? ¿Qué diríamos de eso? ¿Y si tendríamos que salir del país y no solo un día, sino que más días? ¿Cómo voy a dejar mi cama? ¿Cómo voy a dejar mi esposa? Diría un hombre, ¿verdad? O la esposa, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Bueno, reflexionemos, hermanos. El avivamiento de Éfeso produjo cambios. Y eso comienza apenas. Ya se va a dar cuenta en el otro mensaje. La oposición no se hizo esperar. Porque si una iglesia se activa, si una iglesia predica, si una iglesia ora, si una iglesia evangeliza, prepárese también para el ataque del enemigo. Así que usted no se sorprenda si el enemigo está atacando. Si el enemigo está atacando es por algo que se está haciendo. En el siguiente mensaje veremos cómo los adoradores de ídolos se juntaron todos, ¿verdad? Y dijeron, nuestro negocio se viene por tierra. Porque cuando llegue el poder de Dios, hermanos, rompe con todo ídolo. Cuando llegue el poder de Dios, los demonios tienen que huir. Cuando llegue el poder de Dios, las vidas de las personas son cambiadas. Eso es un hecho. Así que vamos a orar, a darle gracias al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria. Queremos bendecirte, Señor, exaltarte, mi Rey, mi Dios, porque tú nos llamas, Señor, a un ministerio más eficaz. Tú quieres, Señor, que seamos parte de ese avivamiento, que seamos parte, Señor, de un mover especial, mi Dios amado, pues tú quieres siempre obrar en la vida, Señor, de tu iglesia. Tú quieres obrar incluso en aquellas personas que todavía no te conocen. Pero, mi Dios, tú quieres instrumentos que puedan llevar tu palabra. Instrumentos, Señor, de bendición, que puedan ser agentes de cambio. Personas, Señor, que llevan tu mensaje por diferentes lugares. Permítenos ser personas, Señor, que hablemos de tu obra maravillosa y que otros puedan conocerte a través de nuestros labios. Señor,
guíanos, capacítanos, llénanos de tu poder, porque necesitamos, Señor, ser parte de esa iglesia activa, Señor, una iglesia avivada por el fuego de tu Espíritu. Gracias, mi Señor, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.